Buenos días a todos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, mucho gusto. Primero que todo, bienvenidos y gracias por estar presente en esta charla de GMDSS que vamos a tratar hoy, generalidades. Vamos a tratar algunos detalles, descripción, áreas y algunas nuevas regulaciones en el sistema. Entonces, primero me presento, Carlos Villadiego. Trabajo aquí en Electrónica Marítima, como ya saben. Y el tema que vamos a tratar, vamos a proyectarlo inmediatamente. Es conceptos generales de GMDSS. El sistema GMDSS nace en aproximadamente 1992 realmente. Se realizó un convenio en 1974, pero empezó a hacer... No, se nos entiende todo. Un segundo, por favor. ¿Me comentan si ya ven ahí la pantalla, por favor? Sí, ya se ve perfecto. Perfecto, ok, muchas gracias. Bien, les decía que vamos a ver los conceptos generales de MDSS. Una vaina, comienzan a decirte un poco de vaina y al final tú lo que eres operator. O sea, tú no eres creador de software de una montaña. Comienzan a decirte que no sé cuántos gigabytes, no sé cuántos megahertz, no sé cuántos. ¿Entiendes? Ya. Listo, entonces GMDSS en inglés sería Global Maritime Distress and Safety System, que sería Sistema Mundial de Socorro, que se ve en la vida del mar. Nace en un convenio SOLAS en 1974, pero realmente se implementó en 1992 y comenzó a entrar en fuerza en 1999. Fue cuando ya se exigió a todas las embarcaciones mayores de 300 toneladas a cumplir con estos requerimientos y algunas menores, pero ya que estuvieran a disposición de las regulaciones SOLAS. Como vemos aquí, el sistema anterior se basaba en clave Morse, en una frecuencia de 500 kHz. Y tocaba tener un receptor de radiotelefonía en una frecuencia de 2182 y 156.8 MHz. En este caso se requería un operador de radio fijo calificado y exclusivo para este cargo. En las motonaves siempre se iban a encontrar, además del resto de la tripulación, capitán, primer oficial, segundo oficial, siempre había un radiooperador específico. Entonces, cuando se introduce el sistema GMDSS, se abolió lo del radiooperador y ya se exige a la tripulación, los principales, con el capitán, primer oficial, segundo oficial, tercer oficial, tener un curso y un entrenamiento en sistema GMDSS. Entonces, el objetivo era incorporar técnicas modernas, técnicas satelitales, técnicas electrónicas al sistema de socorro. Pues como bien es sabido por la historia,
cuando había un desastre o había una emergencia, el radiooperador tenía que enviar un mensaje vía Morse, y un poquito ya más adelante, cuando surgió la frecuencia 2182, podía emitir por ahí una alerta, pero de voz. Pero era muy difícil y una suerte que captaran esta emergencia. Y para que los organismos de socorro se pusieran en movimiento era muy complicado, podían pasar incluso días antes de que se dieran cuenta que llegó un mensaje. Entonces nació el GMDSS, que es un sistema de equipos, básicamente, pero no es solamente equipos, sino que también son procedimientos, porque creo que hay un concepto general que el GMDSS son los equipos que están instalados en el buque, pero no son solo los equipos. Eso va combinado con una serie de procedimientos, con una serie de entrenamientos. Bye. Y además están, como estamos viendo aquí en la pantalla, divididos por áreas. Entonces, comencemos por definir cada área. El área 1, que vemos en este sector, es el área comprendida por el alcance de un equipo de radio VHF, que está definido como por 30 millas aproximadamente. Entonces, toda embarcación que navegue única y exclusivamente en las costas y que no se salga de las 30 millas, deberá portar equipos, ya más adelante diremos qué equipos, que cubran el área 1 o que cubran las 30 millas, y así se le exigirá la bandera o la casa clasificadora según. Y ya que tocamos el tema de bandera, cada país tiene sus propios requerimientos, pero todos deben basarse en los requerimientos SOLAS e IMO. O sea, lo único que pueden hacer es adicionar exigencias. Por ejemplo, hay banderas que le pueden exigir a un buque tener 2 cargadores de batería, 2 sistemas de reserva, el cumplimiento del vencimiento de las baterías, como por ejemplo del EPIR, en algunos, por regla son 5 años, pero algunos países como Italia exigen que sean 4 años. Le dejan 1 año de gabela. A esos 4 años se debe someter el equipo a un mantenimiento en tierra donde le cambien batería, le hagan todo el mantenimiento requerido o lo reemplacen por uno nuevo. El área 2 comprende 30 millas hasta 150 millas náuticas. En este caso, la embarcación ya deberá tener el equipo de comunicación básica VHF más un MFHF que cubra estas áreas. Más adelante diremos los equipos que acompañan a esto. En este momento vamos a hablar de los de radiotelefonía, lo que deben mantener para la comunicación. Una cosa es la comunicación y lo otro son las alertas. Después de pasar las 150 millas, algunos los definen con 300 millas, ya se considera área 3. En este caso, ya se exigirán los sistemas satelitales, que muchos conocemos en este momento. Para algunos, el área 3 le exigen una combinación de Inmarsat-C, 2 Inmarsat-C o una combinación entre Inmarsat-C y un MFHF dotado de radiotelex. Aquí podemos mirar aproximadamente las áreas y tenemos una cuarta área que se refiere
a las áreas polares, que es el área 4, y está comprendida desde los 70 grados norte hacia arriba y 70 grados sur hacia abajo, donde no hay alcance de cobertura satelital, o no había porque Solas ha implementado o ha liberado el monopolio que tenía Inmarsat para ser implementado el sistema GMDSS, y ahora entró a competir una empresa que se llama Iridium, que tiene una cobertura global. Más adelante la detallamos. Pues es posible que ya a futuro, ya se puede, ya está aprobado, pero muchos esperarán a que los Inmarsat, digamos, salgan fuera, ya estén fuera de servicio para poder implementar los nuevos sistemas, que incluso se dice que son más económicos en el costo del equipo como el costo del servicio, y cubre tanto las áreas hasta área 3 como las áreas de área 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí, bro? Ok. En la visión general tenemos los equipos que acepta el sistema GMDSS. En el primer caso vemos el caso de los VHF y MF. Ustedes conocen que los VHF son equipos de comunicación de doble vía que utilizamos para un alcance hasta 30 millas en radiotelefonía, y los MFHF tienen un alcance por encima de las 30 millas. Lo que hizo Solas fue exigir que además de eso tuviera incorporado, fuera independiente o fuera incorporado al equipo, un dispositivo electrónico que codificara un mensaje. En este caso sería el DSC, que sería la llamada digital selectiva. La ventaja que ustedes podían enviar un mensaje, o pueden enviar un mensaje de barco a barco, de barco a tierra, directamente a otra estación móvil o otra embarcación, o directamente a tierra, sin que haya intervención de otras estaciones que estén modulando. Ustedes pueden escoger la frecuencia o el canal y nadie se va a dar cuenta que escogieron el canal. Entonces tenemos llamada selectiva, que sería el codificador, transceptor, que sería el mismo equipo pero en la parte de telefonía, el radiotelex, que viene siendo, que se puede implementar en área 4, pero tiene una condición, que tiene que estar acoplado al MFHF. El NAPTEX, que es un equipo receptor de mensajes de meteorología. El Inmarsat A y B, perdón, ya se incluyó aquí, pero ese Inmarsat ya está abolido, estos dos métodos. Inmarsat C con eje C. El Inmarsat C es llamada intensificada a grupos, y es el equipo exigido en área 3, sea uno solo combinado con MFHF, DSC, o dos Inmarsat C. La radiobaliza de 406 MHz o EPIR, una radiobaliza de 1.6 GHz, ya esto es para área 4, y un respondedor de radar de 9 GHz.
que pueda ser recibido por los radares que trabajan en banda X. Aquí tenemos entonces un pequeño historial desde el momento en que se implementó el sistema. Desde febrero de 1992 ya los buques debían equiparse con equipos GMDSS. En agosto de 1993 todos los buques debían llevar NAVTEX y EPIR. Antes de esta fecha no era obligatorio. Desde febrero de 1995 todos los buques nuevos ya debían cumplir con GMDSS. Y vemos que en 1999 dice todos los buques deben cumplir con GMDSS. Aquí la diferencia es que buque que fuera construido o saliera de astillero desde 1995 ya debía salir con equipos GMDSS ya obligatorio. A los que se le implementó de 1999 eran construcciones anteriores a 1995 para darles tiempo de que pudieran cambiar los equipos que tenían a bordo. Esto se aplica a todos los buques de pasajeros sin importar tonelaje y a buques de carga de más de 300 toneladas. Las 9 funciones básicas que debe cumplir un sistema GMDSS. Primero, que con mínimo 2 sistemas independientes debe ser capaz de transmitir alertas de emergencia o desastre desde el barco a tierra. Cuando decimos 2 sistemas independientes nos referimos, por ejemplo, a 2 medios de frecuencia distintos. Por ejemplo, el VHF, que es frecuencia Very High Frequency, y es radiotelefonía, y, por ejemplo, el EPIR, que puede transmitir vía satélite en frecuencia de 406 MHz. Entonces, aquí tenemos 2 medios distintos para transmitir una alerta. La otra condición es poder recibir alertas desde tierra. Una estación terrestre podría enviar una alerta de urgencia, de emergencia, de relevo a barcos que estén cerca de un desastre, por ejemplo. Tercero, poder transmitir y recibir alertas de barco a barco. Cuarto, transmitir y recibir comunicaciones de búsqueda y salvamento. Quinto, transmitir comunicaciones desde la escena del suceso. Sexto, transmitir y recibir señales de localización. Séptimo, transmitir y recibir información de seguridad marítima. Octavo, transmisión-recepción de radiocomunicaciones en general. Y noveno, transmisión y recepción de comunicaciones entre puentes. Entonces, como pueden ver, 9 puntos básicos que debe cumplir el sistema GMDSS en una embarcación, sea de área 1, 2, 3 o 4. Bien, estos son los métodos de mantenimiento exigidos por SOLAS al sistema GMDSS. Entonces, se refiere a que los equipos, por ejemplo, en área 1, deberemos tener duplicación de equipos, en área 2 duplicación de equipos, área 3 duplicación de equipos y área 4 igual. ¿A qué se refiere duplicación de equipos?
Por ejemplo, en área 1 tenemos un VHF con llamada selectiva digital. Y abajo podemos ver que dice buques navegando en área 1 deben seleccionar un método. Entonces, ya se tiene como básico un VHF. Una embarcación que sea área 1 debe elegir uno de los 3 métodos que estamos observando en pantalla. O duplicación de equipo, lo que quiere decir que debe adquirir otro VHF con las mismas características que el básico, o adquirir un mantenimiento, un contrato de mantenimiento en tierra para cumplir, o mantenimiento en el barco. El mantenimiento en el barco se refiere a que debe existir una persona calificada a bordo todo el tiempo navegando con el buque, que esté entrenada en los sistemas de comunicación, más que todo en la parte técnica, que sea capaz de reparar un equipo, que sea capaz de prestarle mantenimientos periódicos y que sea capaz de operarlos de la misma manera. Barcos navegando en zonas A3 y A4 deben seleccionar 2 métodos, es decir, que pueden escoger el método 1 y método 2 o método 1 y método 3. Bien, equipos generales del sistema GMDSS. Este punto es muy importante porque estos son los equipos básicos que debe tener cualquier buque sin importar el área, y luego según el área es que va a aplicar las condiciones anteriormente vistas por cada equipo. Entonces, los equipos básicos desde área 1 hasta área 4 son un VHF con capacidad de transmitir y recibir DSC en el canal 70 y radiotelefonía mínimo en los canales 6, 13 y 16. Un VHF DSC, receptor con escucha continua en el canal 70. No se debe confundir con el primero. El primero es el VHF como tal, con la capacidad de tener el canal de 70. Y el segundo es el codificador como tal, que en la actualidad vienen incorporados al equipo. Cuando el GMS se inició, el VHF era un equipo, el punto 1 era un equipo solo y el punto 2 era un equipo independiente incorporado a través de cable con el primero. 3, un receptor NATES o receptor EGC, que sería el Inmarsat C 1.6 GHz, para recepción de mensajes meteorológicos. 4, mínimo un respondedor de radar de 9 GHz. Y para esto la embarcación debe estar dotada de un radar banda X mínimo. Quinto, un EPIR que pueda ser activado desde el puente en la frecuencia de 406 MHz para Copa Sarsa o 1.6 para Inmarsat. Pues aquí comenzamos a ver ya los equipos adicionales a lo que vimos anteriormente. Esto es lo básico. Aquí para área 1 vemos que nos exigen además de lo que ya vimos. A ver, les doy un consejo cuando busquen información acerca de GMDSS y las bases. En muchos documentos dice excluyendo. Cuando dice excluyendo no quiere decir tácitamente excluir los equipos anteriores, sino que no tomar en cuenta que ya los tienes y debes tener estos que te vamos a colocar ahora. Entonces en área 1, los equipos adicionales
tenemos un VHF usando telefonía y DSC para la duplicación, el EPIR, el SAR, el NACTES y VHF portátiles de emergencia. Tener claro que no son un VHF tradicional, sino que tiene que ser un VHF portátil GMDSS que cuente con baterías de emergencia. Se identifican porque vienen en color naranja o amarillo. Y la cantidad depende del área. Para área 1 se exige mínimo 1. Hay opcional un EPIR, existe un EPIR que es VHF, que puede alertar en canales VHF en lugar del EPIR de satelital, que puede ser, es muy poco común, pero que puede ser aplicado a embarcaciones que navegan en área 1 solamente. Otra instalación aprobada es otro DSC, otro EPIR, volvemos a lo mismo, un DSC-MF y una estación Inmarsat tierra buque. Ya estos son opcionales. Equipos adicionales para área 2. Debe cumplir con lo anteriormente visto, más una instalación de MF capaz de emitir señales DSC o alertas DSC en la frecuencia 2187.5 kHz o telefonía en la de 2182. Debe tener la posibilidad de estar en alerta continua en la frecuencia de 2187.5 kHz. Y debe poseer la capacidad de permitir radiocomunicaciones generales en la frecuencia desde las 1605 hasta los 4000 kHz o tener una estación Inmarsat tierra-barco. Y vemos abajo la nota, que es lo que les dije, no se puede dejar, o sea, el área 2 debe tener lo que tiene área 1 más los equipos adicionales. En este caso, área 2 cubre también área 1 y debe tener los equipos de esa zona. Lo que hacemos por zona es ir adicionando equipos según el área y según la distancia a la que navega el buque de la costa. Equipos adicionales para área 3. Una instalación MF capaz de tener radiotelefonía en 2182 y capaz de emitir alertas DSC en la 2187.5 kHz. Debe tener la capacidad de estar en alerta continua en la frecuencia 2187.5 kHz. Debe poseer un Inmarsat C, ya como les había dicho, el Inmarsat A está excluido. Entonces, Inmarsat C, estación tierra, barco o una instalación HF. En este caso, en el área 3, se pueden combinar dos Inmarsat C o un Inmarsat C y un HF con radiotelex. Y lo dicho, área 3 cubre área 1, área 2. Área 4, como dijimos, en el área 4 ya se pierde la capacidad de recibir o transmitir a través de la red de Inmarsat C. Por lo que se exige es tener MF-HF capaz de recibir en todas las frecuencias de la banda, que va desde las 1605, los 1605 kHz hasta los 27.500 kHz. Además de que utilice telefonía e impresión directa NBDP, que es un método de telex
para transmitir que reemplaza lo que se hace con el Inmarsat. Y además debe tener la función DSC. El punto 2, prácticamente estamos resaltando lo primero. Y debe tener la capacidad de tener varias frecuencias DSC para transmisión y recepción de alarmas y alertas. Se debe mantener escucha permanente en la frecuencia 2187.5 kHz y 8414.5 como mínimo. Existen aproximadamente 4 o 6 frecuencias en total, pero las principales son la 2187.5 y la 8414.5 en DSC. Aquí vemos un ejemplo típico de una instalación GMDSS área 3. Aquí podemos ver a la derecha un Inmarsat C, a la izquierda un MFHF Telex. Vamos a ver un MFHF con radiotelefonía y DSC. Vemos un VHF con radiotelefonía y DSC. Tenemos el NAVTEX, un panel de alarma que es opcional para buques de carga y obligatorio para buques de pasajeros. Vemos un VHF de 2 vías, que viene siendo el VHF portátil, pero de emergencia. Tenemos un SAR. Los SAR actualmente están divididos en 2 tipos: el SAR tradicional, o el primero que fue diseñado, que solo puede ser recibido en la pantalla de un radar banda X. Y actualmente también se ha implementado el ICE-SAR, que la alerta es recibida en los equipos de recepción ICE. Y a la izquierda, al extremo, tenemos un EPIR, que trabaja en la frecuencia de 406 MHz. Ya habíamos visto esto, las opciones de mantenimiento. Ahora vamos a compartir un momento aquí. Aquí hay un ejemplo de las áreas que cubre Inmarsat C actualmente. Como pueden ver, los polos no son cubiertos. Los polos no son cubiertos. Y es por eso que en el área 4 ya ha pasado, en el pasado, a tener que exigirse la duplicidad de MFHF. Hoy día, ya con la implementación y entrada en funcionamiento de Iridium, se va a poder combinar un un sistema satelital Iridium con un MFHF o dos sistemas Iridium para el área 4. Igual sucederá para el área 3. Todo el que desee ya puede cambiarse a Iridium. Aquí observamos lo que habíamos visto en la primera imagen, de qué consta un sistema GMDSS. Como les había dicho, el sistema GMDSS no son solo los equipos instalados a bordo, es toda una red y todo un sistema de procedimientos. Entonces, la red está conformada también por equipos o estaciones costeras que reciben las alertas y las enrutan a los organismos de rescate encargados de asistir a las embarcaciones que presenten emergencias. Entonces, de aquí la importancia de estar dotado y de cumplir con todos los requerimientos. Aquí podemos ver un ejemplo de la cobertura que tenemos hoy día del sistema Iridium. Como pueden ver, tiene una cobertura global.
Entonces, cobertura 100%. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Señor Carlos, creo que no tenemos preguntas. Ok. ¿Cómo? Ok. Ok, perfecto. Entonces, ¿el tema se entendió claro? Perfecto. Jonathan. Porque no sé qué te tienes. Señor Carlos, por el chat están haciendo una pregunta. Dice la señora Ana Sánchez si habrá nuevas regulaciones en puerta para GMDSS. Listo, señora Ana. Gracias por la pregunta. Hay nuevas regulaciones, ya se expusieron en una webinar anterior, pero sí se las podemos refrescar. Una, la que estaba comentando aquí de los Inmarsat C, que ya Solas abolió el monopolio que tenían, que solo era y tenía que ser Inmarsat C para cumplir con Área 3, mínimo 1. Con la duplicación podía ser un Inmarsat, un MFHF o dos Inmarsat. Ahora ya le dieron paso a otras empresas como Iridium para que puedan participar del sistema GMDSS y ya incluso tienen equipos a la venta y con mejores prestaciones porque ya cubren los polos, que era una deficiencia que tenían con el sistema satelital. Los buques que navegan pues en área 4 siempre se vieron limitados al uso del MFHF y pues las alertas para ellos eran muy difíciles porque a veces las alertas DSC se limitan por distancia, se limitan por el clima, por muchas razones. Pero ahora ya tienen la posibilidad de tener las mismas oportunidades que tienen las embarcaciones que navegan en área 1, 2, 3 y 4, que las alertas sean inmediatas y que puedan tener una respuesta de los organismos de rescate también inmediata. La otra regulación que entra en fuerza para el 1 de enero del 2024 es la de los VHF DSC, que solo incluyó 4 canales nuevos de 4 dígitos.
Entonces, cuando se les comparta la información, se les volverá a copiar el documento. Esta regulación que exige 4 canales DSC, esta parte es importante, 4 canales de 4 dígitos. ¿Qué significa esto? Que a partir de enero del 2024, todas las embarcaciones deberán tener equipos capaces de mostrar 4 dígitos. Entonces, está sucediendo algo, que hay equipos que puedes cumplir con esto actualizando el software, pero hay equipos que no van a cumplir y obligatoriamente tendrán que ser cambiados por unos de la nueva regulación. Ahora explico. Entra en fuerza a partir del 1 de enero del 2024, pero a partir de la primera inspección que tengan en ese año. Por ejemplo, si hay un buque que tiene la inspección en julio, para esa fecha debe ya tener el equipo. Si le toca en enero, pues obligatoriamente ya para enero deberá tener estos VHF. Lo otro es que poco a poco, por lo mismo que estamos hablando, por la introducción del Iridium, es posible que en los próximos años el NAVTEX sea sacado ya de los equipos obligatorios. Pues se supone ya que a través de los Iridium se va a seguir recibiendo los mensajes meteorológicos. Ya no se va a requerir del NAVTEX, sea en área 1 o área 2. Si ya está en área 1 y no tiene un Iridium, es obligatorio. Pero equipos que naveguen en área 2, área 3, área 4, si no quieren tenerlo, no estarán obligados a llevarlo a bordo. Esas son básicamente las nuevas regulaciones. Cada día sale algo nuevo. Hace poco salió la de los EPIR, que antes era solo la frecuencia 406 MHz. Ahora los EPIR, los que aún tienen los EPIR que solo son 406 MHz, tienen que esperar a que ya se termine el periodo de la batería o se dañe. Pero el nuevo EPIR que le compren a la embarcación debe tener la propiedad, debe poder ser capaz de enviar también datos a los sistemas ICE. Entonces los EPIR ahora van a transmitir tanto al satélite como a los ICE de los buques que estén cerca de la embarcación que esté en emergencia. Entonces, básicamente esos 3 puntos han sido los más nuevos en las regulaciones. Perfecto, señor Carlos. Tenemos otra pregunta del señor Gonzalo y nos dice, buenos días, ¿es obligatorio que el EPIR y la SAR tengan AIS? Sí, ya es obligatorio. Bueno, el SAR es opcional porque es que no viene doble. O sea, o viene SAR para 9.4 GHz, que es para los radares, o viene ICE-SAR, que solo es recibido en los ICE. Entonces, en este no es obligatorio, tiene que tener el uno o el otro. Pero el EPIR sí es obligatorio. Perfecto, señor Carlos. No sé si alguno que esté presente o alguien más tenga alguna pregunta. Es más, con referencia a los EPIR, ya los fabricantes no están construyendo el EPIR de 406 MHz solamente, ya todos están vendiendo el EPIR con ICE. Porque ya es regulación, ya no es opción. Entonces, como les dije, si todavía lo tienen, no está obligado a adquirir el nuevo, pero apenas se dañe o salga de servicio, ya debe reemplazarlo por el de nueva regulación.